Entonces, el cine boliviano y latinoamericano está relacionado estrechamente con los sucesos históricos del país y de Latinoamérica en los siglos XX y XXI, porque en sus inicios el cine boliviano proyectaba ciertas imágenes, ciertos recorridos que se hacía en el país, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en el ámbito político, en el ámbito social, cultural, todo eso se podía ver en el cine boliviano en sus inicios. Y a través de lo que se iba evolucionando en el cine, también iba marcando los sucesos que acontecía especialmente en la vida política y social del país. Como siempre, en las cartillas nos dice que tenemos que iniciar con una actividad práctica, ¿no? Iniciamos desde la práctica. Nos dice, imagina que tus ojos son una cámara. Las imágenes que tú observas y focalizas se convierten en las imágenes que el espectador verá en una sala de cine. ¿Ya? Eso es lo que sucede, ¿no? Con la cámara. Las cámaras focaliza, graba y las convierte en las imágenes para que otros espectadores la puedan ver. Pero a nosotros ahora nos está diciendo que imaginemos que nuestros ojos funcionan de esa manera. Sigamos las siguientes consignas. Dedica unos minutos a observar algo específico. Puede ser un objeto. Ahora acércate a ese objeto. Mira lo que hay alrededor de ese objeto, el lugar, su contexto. Ahora observa qué hay más allá, fuera del lugar en el que te encuentras. Y finalmente, redacta lo que visualizaste en esta experiencia. Aquí lo que tenemos que ver o hacer trabajar es nuestra creatividad, ¿no? Quizás algunos no podemos observar básicamente o de manera práctica lo que hay en nuestro alrededor. Solamente nos enfocamos hacia algo, pero tenemos que hacer la práctica de ver qué hay en el entorno, qué detalles podemos encontrar, qué otra figura se puede ver. Entonces, esta actividad nos quiere llevar a hacer esa práctica. Ahora dice acá, te invito a ver un cortometraje de Clara Alejo, cine independiente. ¿Cuál es el tema de este corto? Piensa que tiene que ver con la realidad. ¿Qué historia te gustaría contar a ti? Yo he intentado ver este QR, pero no se pudo. No sé por qué no se puede, será porque está un poco borroso acá en la imagen. En cartilla no lo tengo, pero dice acá cortometraje de Clara Alejo, del cine independiente. Como esta es una actividad de inicio, entonces tenemos que ver ese cortometraje y responder a esta pregunta. ¿Ya? Esa es la actividad de inicio. En esta parte de acá arriba tienen que hacer una pequeña redacción de esa experiencia que tienen, ¿no? Esta experiencia que tuvieron al ver al hacer esta dinámica. Redactan esto, luego ven el cortometraje y responden a esta pregunta. Esa es la actividad de inicio. Para la teoría, entonces, vamos a continuar explicando. Dice que también al cine se lo denomina séptimo arte. La palabra cine proviene de la voz griega kine, que significa movimiento. Podemos definirlo como un arte y una técnica. Arte en la medida que narra historias y técnica porque se proyectan imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la sensación de movimiento. Aquí se proyectan imágenes de forma rápida, dice, ¿no? Es una técnica que se ha encontrado, que se ha podido inventar para que se pueda ver como si realmente nosotros estuviésemos viendo, pero es una técnica en la que utilizan los que saben, los que ya han estudiado esto, ¿no? Y como arte, porque en la medida que narra las historias, se puede encontrar en sus contenidos
muchas creaciones, muchas invenciones que también pueden estar basadas en la realidad y también basadas en la fantasía del autor o del escritor, porque hay algunas películas, hay algunas proyecciones que se basan en obras literarias. Esas obras literarias las llevan a la pantalla grande, ¿no? Por lo tanto, es arte. El cine como espectáculo se dio a finales del siglo XIX, exactamente en el año 1895 en París, Francia. Elementos como el daguerrotipo, la fotografía y el cinematógrafo fueron fundamentales para su evolución paulatina, desde el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el moderno cine digital de nuestros tiempos. Estos elementos como el daguerrotipo, la fotografía y el cinematógrafo fueron fundamentales, dice, ¿no? Para la evolución. Desde que se inició con la invención de los hermanos Lumière hasta nuestros tiempos. ¿Qué es el daguerrotipo? Es el primer procedimiento fotográfico de la historia, inventado por Louis Daguerre. Se difundió oficialmente en 1839. El cinematógrafo fue la primera máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Fue inventado por los hermanos Lumière en Francia. Entonces son dos elementos, ¿no? Uno que es el daguerrotipo, una especie de cinematógrafo en ese entonces, pero después lo llamaron cinematógrafo, que fue una invención de la máquina por los hermanos Lumière. Entonces, todos estos elementos, todos estos instrumentos, máquinas, fueron inventadas, ¿no? Para que nosotros en la actualidad podamos ver ya con mayor evolución las imágenes. Ya tienen otra forma de hacer el cine, pero en sus inicios fueron el cinematógrafo, que les sirvió de bastante para que puedan proyectar imágenes. Aquí vamos a hablar ahora del cine boliviano, una breve reseña y recorrido. La historia del cine boliviano se inicia a finales del siglo XIX, cuando se realizan las primeras proyecciones cinematográficas en la ciudad de La Paz. La primera película boliviana conocida es Retrato de personajes históricos y de actualidad, y data de 1904. La primera película, estamos hablando, ¿no? De 1904, realizada por la compañía Marine y Montes. Mostraba la transmisión de mando del presidente saliente José Manuel Pando al presidente Ismael Montes, posesionado pocos días antes, el 6 de agosto de 1904. Estas primeras realizaciones cinematográficas locales eran denominadas vistas. Entonces, como ven, estaba ligada esa primera proyección a un acontecimiento importante de nuestro país, ¿no? La primera película boliviana, entonces fue basada o se relacionaba a algún acontecimiento importante de nuestro país. Luego, en 1923, llegó a Bolivia el cineasta italiano Pedro Zambarino. Una de las primeras producciones realizadas en Bolivia es Actualidad de la Paz. En 1924, el italiano filma Por mi patria, como título, ¿no? Documental que buscaba reflejar una visión global del país y sus costumbres, realizado con vistas a los festejos del centenario de la República. Aquí, como podemos ver, también nos dice que se proyectaban documentales, ¿no? Que en ese entonces se buscaba reflejar una visión global del país y sus costumbres. ¿Para quiénes? Era dirigido para todos los habitantes de Bolivia y quizás para extranjeros también, ¿no? Que quisieran conocer cuáles son las costumbres que tiene y cuál es la visión global que tenemos del país y en cuanto a sus costumbres.
Eso se dio en 1924. A ver, aquí tenemos 1925, dice, se estrena Corazón Aymara, el 14 de julio, el cual es considerado el primer largometraje boliviano realizado por Pedro Zambarino. En junio de 1931 se realiza la primera proyección sonora en el Teatro Municipal de la Ciudad de La Paz, marcando el inicio de nuevos rumbos cinematográficos y el fin del cine silente. Eh, aquí en donde dice se estrena Corazón Aymara, el primer largometraje, aquí ya se va creando una historia, ¿no? Una narración o un relato, como podríamos conocerlo. No como en estos otros que en sus inicios en 1924 y 1904 es algo que se ve algo social, algo político. Entonces va aquí evolucionando ya el cine. Quieren mostrar ya diferentes temáticas, diferentes contenidos. En 1931. Después viene otra película que titula Guaraguara, que es una película boliviana dirigida por José María Velasco Maidana, basada en la obra teatral de Antonio Díaz Villamil, La voz de la quena. El largometraje se estrenó en la ciudad de La Paz en 1930. Aquí ya están cambiando, ¿no? Los contenidos. Otras películas de Velasco son Profecía del Lago de 1925 y Hacia la Gloria de 1931. Aquí ya está evolucionando, otros contenidos ya se quieren mostrar. Entre 1933 y 1936, la Guerra del Chaco se convirtió en el tema de los cineastas de Bolivia. Basoberri filmó en España la película La Guerra del Chaco o Infierno Verde. Presenta un testimonio de la guerra en el que se registra incluso la firma de armisticio y la confraternización entre tropas de ambos bandos. Son imágenes muy importantes que aquí en estas películas, como dice acá, el tema, ¿no? El tema que eligieron fue la Guerra del Chaco. Este suceso importante en nuestro país también sirvió para que se pueda realizar una proyección cinematográfica, ¿no? Que donde mostraba imágenes importantes como el armisticio y la confraternización entre las tropas de ambos bandos. Más adelante, en el 2015, el director Tonchi Antesana estrena su película Boquerón. Otras películas de Antesana son Nostalgias del Rock, Evo Pueblo, El Cementerio de los Elefantes, Good Business, esos a partir del año 2000, ¿no? Si se fijan las fechas, los años, aquí tenemos 2004, 2007, 2008, 2010. ¿Y cuál era la temática? También podemos ver acá del Boquerón, que también puede ser de la Guerra del Chaco, y otros relacionados a Evo Pueblo, por ejemplo, relacionado a lo que en ese momento, en el 2007, estaba surgiendo lo que es como dirigente Evo Morales, ¿no? Entonces, las temáticas, los contenidos que se podía ver, que se podía encontrar en estas películas, estaban muy relacionadas a lo social y a lo político de nuestro país. En 1984 se estrena el largometraje Amargo Mar del director Antonio Eguino. Este film trata sobre la guerra del Pacífico, vivida en los personajes Manuel Dávalos y su novia la Vidita. Otras películas de Eguino son Pueblo Chico, Chuquiago y Los Andes no creen en Dios. En 1953, Jorge Ruiz filmó Vuelve Sebastiana, cortometraje documental premiado en el Festival de Sodre en Montevideo, Uruguay. Fue la primera película en obtener un galardón internacional. El film trata sobre Sebastiana Quespi, una niña pastora quien camina por el pueblo prohibido vecino de los Aymaras.
Su abuelo, muy preocupado, la busca incesantemente para volver con ella a su comunidad. Entonces, en este cortometraje es como un documental, dice, ¿no? Vuelve Sebastiana. Seguramente que se trata de, en la vida real, ha podido suceder este hecho, ¿no? En alguna comunidad. Luego, en 1982, Paulo Agassi presenta su primer largometraje acerca del viaje por el país de un camionero y su ayudante. La película titulaba Mi socio. Es el primer largometraje que se aleja del occidente boliviano y muestra otras regiones más allá de las zonas aymara y quechua. Fíjense la fecha, 1982, ya están abarcando los productores otras zonas que no sea el occidente. Las anteriores producciones solamente se producían, se basaban en ambientes o en atmósferas más en el occidente, ¿ya? Aquí ya va abarcando a lo que son el oriente. Otras películas de este director son Hermanos Cartagena, El día que murió el silencio, El atraco, Senaquina, La inmortalidad del cangrejo. Esta película, Mi socio, tal vez ustedes la han visto, no lo sé, pero me imagino que es uno de los miembros de su familia que son mayores han debido ver porque se convirtió en este año, en esa década, muy importante para Bolivia. Fue muy conocida esta película. En 1989, Jorge Sanquinés concluye La nación clandestina. Su séptimo largometraje galardonado en España ese mismo año en el Festival de San Sebastián con el premio Concha de Oro. Esta película trata acerca del regreso de Sebastián Mamani a su comunidad aymara, de donde es originario, de la que un día fue expulsado por su comportamiento. La nación clandestina. ¿Ya? Dice que se ofrecía para un ritual la danza con el traje del tata danzanti hasta morir, en busca de su redención. Otras películas de este director son Ucamau, Yaguarmalcu, El coraje del pueblo, Hatun Auca, El enemigo principal, Fuera de aquí, Yoxia Caimanta, Las banderas del amanecer, La nación clandestina, Para recibir el canto de los pájaros, Los hijos del último jardín, Insurgentes, Juana Zurduy, Guerrillera de la Patria Grande, Los viejos soldados. Fíjense la fecha, la última película, 2021. Entonces, este autor, este productor, Jorge Sanginés, tuvo muchas producciones, ¿no? Desde 1971, 69 hasta el 2021. Marcos Loaiza dice, presentó Cuestión de Fe, su primer largometraje, en el que aborda una temática eminentemente local con un toque de humor. Otros films de este director son Escrito en el agua, Corazón de Jesús, El estado de las cosas, ¿Qué culpa tiene el tomate?, Las bellas durmientes, serie documental Planeta Bolivia, Averno. ¿Desde qué año? Desde el 2003, Marcos Loaiza. Otro productor, autor, sería Juan Carlos Valdivia. El 2005 estrena el largometraje American Visa. Este largometraje también se volvió famoso porque una de las actrices muy importantes, que no me acuerdo su nombre ahorita, mexicana, actuó en esta película, ¿no? Basado en la novela del mismo título de Juan de Recacochea. Los actores principales fueron, aquí está su nombre, Kate del Castillo y Demian Bichir, los cuales los espacios, el ambiente estaban hechos en Bolivia, ¿no? Otras películas de este director son
Jonás y la ballena rosada, Cuentos para solitarios, American Visa, Zona Sur y Bimaraí. Entonces tenemos a este autor desde 1995 hasta 2012. En el año 2007, el gobierno del presidente Juan Evo Morales Ayma declaró mediante el decreto supremo 29067 al 21 de marzo el Día del Cine Boliviano, en conmemoración del aniversario del asesinato de Luis Espinal, como un homenaje a la lucha del padre Luis Espinal por los derechos humanos y la democracia en el país, y en reconocimiento a su aporte a la cinematografía de Bolivia. Entonces, para que recuerden, el 21 de marzo, Día del Cine Boliviano. Creo que en este Día del Cine Boliviano hay, en los cines de acá de Bolivia, se puede, creo que dan entradas con menos precio, con descuento, algo por ahí, ¿no? Para festejar el Día del Cine Boliviano. Aquí también hay una actividad. Revisemos el microdocumental producido por el Ministerio de Educación de nuestro país denominado Crónica, pasajes de nuestra historia, que aborda la historia del cine boliviano. Este video sí les envié, está en el Classroom, ahí pueden revisarlo para que realicen estas actividades. ¿Ya? Hay que revisarla y responder cada una de estas imágenes. No es largo, por eso dice que es microdocumental, es cortito. Vamos ahora a lo que es el cine latinoamericano. Lo que ha pasado en nuestro continente con las producciones cinematográficas. El cine llegó a América Latina en 1896, tras la primera exhibición de los hermanos Lumière en 1895 en la ciudad de París. Desde esa época llegaron los equipos de rodaje, de proyección y profesionales promoviendo el principio del desarrollo de producciones en esa región. En el siglo XX, el arte del cine crece en Argentina, Brasil y México, y a partir de 1930 alcanza a otros países, pues América Latina despierta la curiosidad y el interés de nuestros cineastas extranjeros que buscan países, luminosidades y temáticas exóticas para sus películas. Entonces, de estas personas que ya se convirtieron en expertos en producir, en manejar las maquinarias y todos los elementos que conlleva hacer una producción cinematográfica, fueron, por un lado, enseñando a otras personas a que pudieran hacer el mismo trabajo, y esas otras personas también pudieron extender, ¿no? su conocimiento hacia otras personas a nivel mundial. Es por eso que se vino acá rápidamente a Latinoamérica después de la invención de los hermanos Lumière en 1896. Y lo que es Argentina, Brasil y México, ya ellos fueron los más interesados en producir estas películas, estas obras cinematográficas. En los años 60, 1960, nació un fenómeno de cine llamado el nuevo cine latinoamericano. Este fenómeno estaba influido principalmente por el neorrealismo italiano y otros movimientos de cine social. Su función era ir en contra de los modelos estadounidenses y a favor de la conflictiva realidad. Era la esperanza y la nueva posibilidad de restablecer una cinematografía a nivel continental. Un nuevo cine. Para fines de la década de los 60 había aparecido toda una camada de realizadores latinoamericanos de importancia, como los brasileños Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos, los argentinos Fernando Birri, Fernando Solanas y Leonardo Fabio, los cubanos Tomás Gutiérrez Alea y Santiago Álvarez, y los chilenos Raúl Ruiz, Miguel Litín y Lautaro Murúa, todos agrupados dentro del movimiento del nuevo cine latinoamericano.
Ahora veamos la relación del cine con los sucesos históricos del siglo XX y XXI. En la explicación que les he dado ya más adelante, más atrás, perdón, hemos ido viendo cómo se ha ido insertando en los contenidos los sucesos que acontecían en el ámbito político, ámbito social, ámbito cultural de nuestro país, ¿no es cierto? Veamos qué nos dice acá. Pudimos apreciar que el cine surgió como el afán de reproducir la realidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cine empezó a contar historias desde el mundo de la ficción, pero siempre en relación a un contexto determinado. A partir de su estrecha relación con la literatura, el cine se convirtió también en un canal para visibilizar problemas sociales, políticos y económicos. Así, el cine boliviano devela los importantes sucesos históricos y otros que la historia como ciencia pasa por alto. La Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, la presencia de las dictaduras, la visibilización de la problemática indígena y la denuncia social, las tradiciones y costumbres de las diferentes regiones del país, la picardía de su gente, el temor al cambio, la llegada de nueva tecnología y muchos temas más confluyen en el mundo del cine, implícita y explícitamente. Implícitamente, ¿por qué? Porque los productores, los actores, actrices, pudieron ver, pudieron sentir, pudieron palpar la realidad, ¿no? Eso fue implícitamente. Explícitamente ya, cuando el contenido ya se podía ver o se podía mostrar a toda la población boliviana e incluso latinoamericana. Entonces, ahí acaba la teoría de lo que es este tema, el cine relacionado a los sucesos históricos de siglo XX y XXI en nuestro país. Aquí empezamos con las actividades de valoración. Algo que me olvidé decirles, estas actividades de más aquí arriba, esta de acá, donde ustedes tienen que ver este micro documental, también son actividades de desarrollo. Aquí abajo ya están las actividades de valoración y actividades de producción. En la valoración, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar, reflexionar, pensar y escribir nuestro punto de vista. Analicemos, dice. ¿Tienes idea de lo difícil y costoso que es realizar una película? Una película, describe tu parecer. Una pregunta que tienen que responder de manera personal. Otra pregunta dice, ¿consideras importantes los mensajes e ideas que puede traer consigo una película? Los mensajes e ideas que puede traer consigo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta que el cine boliviano, lo que hemos visto hoy en este tema, trae mucho contenido que nos puede mostrar nuestra historia, nos puede mostrar la realidad que se ha vivido en ciertas etapas de nuestra historia, ¿no? Entonces, por lo tanto, también trae mensajes e ideas que nos ayuda a entender mejor la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Explica algunos ejemplos, dice. La otra pregunta nos dice, explica las sensaciones que te provoca ver una película en específico. Aquí no estamos hablando en esta pregunta de una película boliviana, sino las sensaciones que te provoca ver una película que sea a tu gusto. Una que puede ser que hayas visto este año, el año pasado, o que la hayas visto en televisión. Menciona el título, el contenido y las sensaciones que experimentaste. Esas son las actividades de valoración. Fáciles de responder. Ahora, la hora de producción, dice. Nos vamos a convertir en cineasta utilizando el celular.
Graba una escena de la realidad de tu contexto que más te llame la atención. En estos momentos, ¿qué creen que nos puede llamar la atención? Incluso ustedes pueden encontrar estas imágenes en los medios masivos o en Internet se puede encontrar, ¿no? La realidad que estamos viviendo ahorita con los bloqueos, el paro, con los sucesos que conllevan el bloqueo, el paro y todo eso, ¿no? Posteriormente dice qué tienes que hacer después de grabar esas imágenes. Fundamenta por qué grabaste esa escena y qué fue lo que más te gustó de esta actividad. Que ustedes ya deben ser maestros y maestras en grabar imágenes, no lo sé, pero sí, en la juventud ya es, cualquier ratito agarra su celular y puede grabar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a grabar ahora para esta actividad. Si no tienes un celular, puedes elaborar una historieta, pensando en que después filmarás esas escenas que dibujaste. Aquí tenemos el ejemplo de la historieta. Ya, primero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Grabar una escena de la realidad de tu contexto que más te llame la atención. Fundamenta por qué grabaste esa escena. Eso sí tiene que estar escrito. Fundamentar, es decir, justificar por qué grabaste esa escena y qué fue lo que más te gustó de esta actividad, de la grabación y de lo que estás escribiendo. Eso es la producción que vamos a hacer de este tema. ¿Ya? No creo que no tengan celular, porque aquí los que no tienen celular dice que hagan una historieta. Entonces son uno de los dos. Grabar la imagen, la escena, perdón, o hacer la historieta. Uno de los dos, no los dos. Y entonces aquí terminaría el avance de este tema.